Bien, nuevamente bienvenidas a su clase de Historia de la Lengua concerniente al lunes 25 de mayo. Ya vendría siendo la última sesión en la que presentaremos contenido nuevo por este semestre. Y esa sesión la vamos a consagrar a discutir ciertas particularidades atinentes a los tiempos verbales, o mejor dicho, a la creación de un conjunto de tiempos verbales que no existían en la lengua latina. Y sumado a ello vamos a discutir también lo referente a la gramaticalización que sufrió el verbo habere, lo que permitió no solo la creación de estos nuevos tiempos verbales a los que les hago referencia, sino que también permitió que el verbo haber, habere, en sus inicios, eh, pasara de ser un verbo transitivo que indicaba posesión a ser ese auxiliar de los tiempos compuestos que posee nuestra lengua española en la actualidad. En la sesión pasada, como podrán recordar, tuvimos la oportunidad de hablar sobre cómo ese sistema de la latinidad en cuanto a los verbos pasó casi que intacto en primer término al romance castellano y posteriormente ya al castellano medieval y al español moderno. Es decir, si bien es cierto, hubo ciertos cambios, pero se mantuvieron categorías esenciales para nuestra lengua moderna. Tal es el caso del tiempo, el modo, el aspecto y un conjunto de informaciones gramaticales que se manifiestan a través de desinencias morfológicas dentro del mismo verbo. ¿Sí? Hoy quiero que entremos en detalle sobre la formación de nuevos tiempos verbales ya en la lengua castellana. Tiempos que no existían, repito, en la lengua latina, pero que proporcionaron a nuestra lengua un conjunto de matices, un conjunto de sentidos asociados con la temporalidad y en concreto con el estado de la acción verbal. ¿Sí? Matices que, repito, en el latín no se podían indicar, pero que en el español, en primer término en el romance castellano y luego en el castellano medieval y el español moderno, estos matices de sentido temporales, repito, sí se pueden manifestar y, reitero, están asociados con la constitución temporal de la acción manifestada por el verbo. Es decir, si se trata de una acción que termina en el tiempo o que no finaliza, si se trata de una acción ya terminada o que aún no ha terminado. Es decir, todos estos matices los podemos expresar en el español moderno. No lo era así en la latinidad. Vamos a ver un poco a grandes rasgos lo que ocurrió. Pero ¿qué pasa? Para que ocurrieran o para que se originaran todo este conjunto de significados o verbos o tiempos verbales, mejor dicho, que no existían en la latinidad, tuvo que ocurrir algo muy interesante. Y eso que ocurrió fue la llamada gramaticalización del verbo habere. Comienzo. Presentaremos a continuación una miscelánea de lo sucedido respecto a la formación de nuevos tiempos verbales castellanos. Nuevos tiempos verbales castellanos. Bien. ¿Por qué nuevos? Porque, repito, no eran significados temporales que se podían manifestar en la lengua latina. Bien. Es de capital importancia advertir que el latín, como ya les había dicho, no disponía de todos los tiempos que hay en el español moderno, como el pospretérito o llamado condicional también, amaría, o tiempos o los tiempos perfectivos del presente, por ejemplo, he amado, el famoso antepresente, o el pretérito, el antepretérito, hube amado, o incluso el condicional, el antepospretérito, cuando está con el verbo auxiliar, habría amado. Fíjense ustedes que si se van a los textos de la latinidad, estos, digamos, este tipo de tiempos verbales
bipartitos constituidos de dos términos, dos constituyentes, un auxiliar y un auxiliado. Así, con esta estructura no los conseguimos. Esto es ya invención de la lengua española. Bien, lo que supone también, digamos, un hito trascendente en la historia de nuestra lengua, porque, repito, a partir de la gramaticalización de Avere, se pudieron formar todos estos tiempos perfectivos. Por ejemplo, el antepresente, el antepretérito o el anteprospretérito, porque fíjense ustedes que ya acá el verbo haber funciona como auxiliar. A eso me refiero con gramaticalización. Ya vamos a ver más adelante qué es la gramaticalización y qué tanto afectó. Pero lo que les quiero es que les quede claro en sus mentes en este momento es que a partir de esa gramaticalización de habere, se formaron un conjunto de tiempos perfectivos, ¿sí? Por ejemplo, el antepresente, el antepretérito, el antepospretérito y también el condicional, que no existía en la lengua latina. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Ok, pero ustedes me dirán, ajá, Gilmer, tú insistes tanto en eso de la gramaticalización, pero ¿qué vamos a entender por gramaticalización y cómo vamos a, a ver ese concepto de la gramaticalización eh, desde el punto de vista de lo que ocurrió con la historia de la lengua española? Específicamente en lo atinente al verbo habere. Vamos a ver. Fíjense ustedes. En adelante, y esto va a ser casi que pregunta obligatoria para el cuestionario que van a hacer, vamos a entender por gramaticalización al proceso mediante el cual una palabra pierde su contenido significativo originario y se convierte en un elemento gramatical. Repito, ¿qué entenderemos por gramaticalización? Será gramaticalización aquel proceso mediante el cual una palabra pierde su contenido significativo originario y se convierte en un elemento gramatical o en un elemento de la gramática. Repito una vez más, ¿qué entenderemos por gramaticalización? La gramaticalización será aquel proceso mediante el cual una palabra pierde su contenido significativo originario y se convierte en un elemento gramatical. Vamos a ver esa definición muy bonita, muy concreta, muy precisa que nos da el Diccionario de la Lengua Española, el DLE. Vamos a verla en contexto, específicamente con lo que ocurrió con el verbo habere. Señoritas, ¿cuál era el sentido principal de dicho verbo en la latinidad? Habere. ¿Para qué se empleaba? Como una construcción no tenía ningún tipo de complemento, o sea, digamos que algún tipo de verbo para acompañar. Y era como, creo que también se usa como se debe estar, también significa eso. Con un sentido existencial, ok. Sí. Ajá. ¿Y qué más? No, eso es todo lo que sí. Bueno, sí, en efecto se usaba, como tú muy bien lo indicas, solo, no como lo empleamos ahora acompañado de otro verbo, pero hay un sentido que es, digamos, el principal que evidenciaba dicho verbo en la latinidad, habere, y es que se empleaba para indicar pertenencia o posesión. ¿Sí? Ya vamos a ver unos ejemplos, claro está, no es que esto lo vamos simplemente a decir en el aire. Pero el verbo habere, quiero que les quede muy claro,
En la latinidad se empleaba principalmente para indicar posesión, ¿sí? Para transmitir ese significado. Es decir, el significado que actualmente tiene el verbo tener, yo tengo un carro, ¿sí? Pertenencia. Ese significado que actualmente tiene el verbo tener, en la latinidad lo tenía avere, ¿sí? Es decir, la pertenencia, la posesión, se indicaba por medio de ese verbo. Ya vamos a ver un ejemplo, claro está. Entonces, fíjense ustedes. Fíjense. ¿Qué es la gramaticalización? Proceso mediante el cual una palabra pierde su significado originario y se convierte en un elemento gramatical. Fíjense. Proceso mediante el cual una palabra pierde su significado originario y se convierte en un elemento gramatical, como por ejemplo un auxiliar. Entonces, ¿qué pasó, muchachas? Avere, con sentido de posesión, con su significado de posesión, es decir, empleado como verbo transitivo, ese sería su significado original, se convierte en un elemento gramatical, específicamente en un auxiliar. Repito, ¿qué fue lo que pasó con avere? Perdió su significado original de posesión, de pertenencia, y se convirtió en un elemento gramatical. En este caso, un auxiliar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el verbo avere se gramaticalizó. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Al gramaticalizarse ese verbo avere, y desde la latinidad hasta nuestros días, el verbo avere, actualmente haber, se puede combinar de múltiples maneras con otros verbos y se puede conjugar en todos los tiempos. Esto permitió que se crearan todos estos tiempos compuestos que les mencionaba en la lámina anterior. Bien, por lo mismo, porque al gramaticalizarse avere, al dejar de indicar posesión para pasar a funcionar como un auxiliar, tanto haber en la latinidad como haber en nuestros días es susceptible de conjugarse en todos los tiempos y de combinarse con múltiples verbos. A partir de allí entonces se dio origen a ese conjunto de tiempos compuestos que vimos en la lámina anterior, o bipartitos también. ¿Por qué? ¿Por qué compuestos o bipartitos? Porque se componen de dos términos: el auxiliar haber más un auxiliado. ¿Sí? Vamos a contextualizar un poco mejor esto que les acabo de decir. ¿Sí? Hasta acá, ¿quieren comentar algo? Bueno, vale. De todas formas, vamos a leer lo que les tengo a continuación para que comprendan un poco mejor lo que les acabo de decir, pero que les quede en su mente. Gramaticalización, proceso mediante el cual una palabra pierde su contenido o su significado original y se convierte en un elemento de la gramática. ¿Qué pasó con avere? Perdió su significado original, indicador de pertenencia o posesión, y se convirtió en un elemento de la gramática, en este caso un auxiliar. Un auxiliar que, por definición, es susceptible de combinarse
de conjugarse en todos los tiempos y con múltiples verbos. Ya que entonces las posibilidades para los tiempos compuestos resultaron ser muy numerosas, como vamos a ver luego. Fíjense ustedes. El latín no disponía de los llamados tiempos compuestos del español. Ya, porque está llegando alguien acá. Buenas tardes, Jade, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Buenas tardes, profe. Sí. Perfecto. Ya tenemos 15 minutos de haber arrancado la clase. En cuanto suba el video al canal, por favor, trata de revisarlo, ¿vale? Estamos hablando de la gramaticalización del verbo haber. ¿Bien? Haber, en latín, pues. Fíjense ustedes, el latín no disponía de los llamados tiempos compuestos del español, ¿sí? Entonces, este desequilibrio entre la lengua latina y el romance castellano se debe principalmente al surgimiento de toda una serie de tiempos compuestos o bipartitos. ¿Por qué compuestos o bipartitos? Repito, porque se construyen a partir de un verbo auxiliar, específicamente haber, más el participio de otro verbo. ¿Sí? Lo que permite expresar múltiples matices temporales asociados con el aspecto gramatical de los verbos, es decir, con la constitución temporal interna de la acción verbal. Repito, como el latín no disponía de los llamados tiempos compuestos, se generó un desequilibrio, ¿sí?, entre la lengua latina y el romance castellano. Y ese desequilibrio se debe principalmente al surgimiento de toda una serie de tiempos compuestos o bipartitos. ¿Por qué compuestos o bipartitos? Porque se construyen a partir de un verbo auxiliar, haber, más el participio de otro verbo. Ahora bien, fíjense ustedes. Siempre pensemos en que el principal o uno de los grandes cambios en cuanto a la estructura de la lengua latina con respecto a la estructura del castellano medieval y el español moderno es el paso de la expresión sintética hacia la expresión analítica. ¿Sí? Entonces, la aparición de los tiempos compuestos supone un caso notable de sustitución de estructuras sintéticas por analíticas. Y al mismo tiempo, como ya les había dicho, de la gramaticalización de un verbo, a saber, haber. Noten, como muy bien lo indicaba Ana, por lo general el verbo haber en la latinidad aparecía solito, no combinado con otro verbo. Bien, y por ejemplo, los sentidos temporales, o mejor dicho, los tiempos verbales, se indicaban por medio de desinencias particulares en cada uno de los verbos. Pero fíjense la posibilidad que surgió a partir de la gramaticalización de habere, posteriormente haber. Al combinarse ese elemento ahora gramatical, producto de la gramaticalización, el auxiliar haber, con el participio de otros verbos, se pueden expresar múltiples significados temporales, múltiples tiempos, dependiendo de las necesidades expresivas del enunciatario, de lo que quiera decir y de los matices temporales que quiera transmitir. Entonces, claro, como les digo en la lámina, eso supone un caso notable de sustitución de estructuras sintéticas, es decir, de expresar el tiempo específicamente por medio de un morfema dentro del verbo, sustituir esa tendencia absoluta también por el componente analítico. Es decir, no solo voy a expresar el tiempo mediante un morfema, sino que puedo expresar el tiempo también de forma bipartita. Es decir, por medio de dos elementos. Se sustituye entonces un poco, en buena medida,
lo sintético por lo analítico, o mejor dicho, más que sustitución, se genera esa alternancia entre el componente sintético y el analítico a la hora de expresar los tiempos verbales. ¿Sí? No sé si me captan la idea. ¿Sí? Susana, ¿bien? Vale. Entonces, repito, la aparición de los tiempos compuestos supone un caso de notable sustitución de estructuras sintéticas por analíticas. Aunque hagamos un matiz acá, más que sustitución es que se propicia la alternancia entre la expresión sintética y la expresión analítica de los tiempos verbales. Porque de igual forma los manifestamos tiempos simplemente por medio de un morfema en el verbo. O sea, no es que eso se eliminó, no, lo hacemos. Pero se incorporó también lo analítico con los tiempos compuestos. Tan importantes son los tiempos compuestos en nuestra lengua española que tú te vas, por ejemplo, al diccionario de la lengua española, buscas un verbo y en el verbo te dan tanto la forma simple como el tiempo compuesto. ¿Sí? Para cada tiempo. Entonces, la aparición de los tiempos compuestos supone un caso notable de sustitución de estructuras sintéticas por analíticas y al mismo tiempo de la gramaticalización de un verbo. Como sabemos, avere. En latín, dicho verbo era transitivo. Para hacerlo, quizá para decirlo de una forma un poco burda, pero para que me entiendan un poco, cuando les digo que el verbo avere en la latinidad era transitivo, es porque indicaba posesión. Y para indicar posesión se requiere de un objeto, de lo que se posee. Quiere decir entonces que siempre ese verbo avere iba a estar acompañado de un objeto directo. Bien, a eso me refiero con que es transitivo. Claro, hay una explicación mucho más precisa si apelamos a la gramática de las valencias. Es decir, la valencia del verbo va a transitar más allá de la gente. Bien, pero para no confundirlas con eso, prefiero simplemente dejarlo de esta manera. Insisto, un poco más burda, más cruda. Debería explicarlo a partir de la gramática de las valencias, pero prefiero que lo entiendan de esta forma para que no se confundan. ¿Por qué avere era transitivo en la latinidad? Lo que pasa es que, repito, por medio de avere se indicaba posesión. Y para indicar posesión tú tienes que poseer algo, ¿verdad? Tienes que poseer un objeto. Quiere decir entonces que dentro de la cadena sintáctica de las oraciones, avere siempre iba a ir acompañado de un objeto directo, porque tienes que poseer algo para hacer la relación de posesión. Alguien posee algo. Bien, entonces a eso me refiero con que es transitivo. Para explicarlo un poco más, de una manera más sencilla, ¿no? Repito, debería apelar a la gramática de las valencias, pero no quiero enloquecerlas con eso. Igual es algo muy sencillo también, pero no es el fin último de esta clase. Entonces, en latín, avere era transitivo. Bien, indicaba pertenencia. Tal cual se aprecia en la siguiente oración. Una oración, dicho sea de paso, bastante clásica, porque la tomamos de el famoso Marco Tulio Cicerón. ¿Sí? Ay, disculpen, ya déjenme responder acá un mensaje. Entonces la gente se acuerda de molestar es cuando no está dando clase. Bien. Entonces, léanla, por favor. Alguien que la lea. Por cierto, les mandé esta palabra para que la analicen. Ya saben a qué evolucionó. Aquí ya les di la pista. Ujú. A ver, dice Adel, Contenor, comparato. Ah, Comparato. muy bien. Ajá. Comparato. 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 Ajá.
Ave occultellum comparatum. Bien. Tengo el cuchillo comprado. Ese sería, digamos, el sentido de esa oración. Si pensamos en avere como verbo transitivo, ¿verdad? Tengo el cuchillo comprado, tengo un objeto. Entonces allí indica avere conjugado para la primera persona, posesión. Bien, esto es mío. Vale. Entonces, ¿pero qué pasó? En la medida en que avere se va gramaticalizando, pierde ese sentido, ese contenido significativo original de indicar posesión, como lo tenemos acá en esta interpretación, y pasa a constituir un auxiliar de los tiempos compuestos. Entonces, leo. Posteriormente se da un cambio semántico, pues la idea de posesión transmitida por avere pasó a ser denotada por el verbo tener, ¿sí? Con el sentido de poseer, agarrar, coger. Bien, pero no coger en el sentido que le damos nosotros los venezolanos, no, coger de agarrar algo, ¿sí? Ojo, que una vez me salió un chistoso en clase con ese cuento de que coger para nosotros es otra cosa. Bien, entonces, al margen del chiste malo, repito, posteriormente se da un cambio semántico, pues la idea de posesión transmitida por avere pasó a ser denotada por el verbo tener, con el sentido de poseer, agarrar, coger, ¿sí? Es decir, ya esa función transitiva de avere se descartó. Esa indicación de posesión a través de avere pasó a realizarse por medio de tener. Nosotros indicamos la posesión a través del verbo tener, en la mayoría de los casos. Bien. Entonces, voy a esperar a que copien porque veo que están copiando algunas. Entonces, así pues, avere perdió su sentido original de posesión en el hispano-romance, gramaticalizándose. ¿Por qué? Porque perdió su significado léxico original de pertenencia y se convirtió en un auxiliar, es decir, en un elemento de la gramática. ¿Vale? Eso es la gramaticalización. Lo que posibilitó la formación de una serie de nuevos tiempos, pues avere, como ya les había dicho, es susceptible de conjugarse en todos los tiempos posibles. Y por eso hay tantos tiempos compuestos. Por eso. Ahora bien, muchachas. Esto, un paréntesis, ¿no? Esto de la gramaticalización, este proceso de la gramaticalización, explica muchísimos procesos de cambio lingüístico en nuestra historia de la lengua española. Muchos cambios se explican a través de este proceso. Lo están conociendo ustedes a través del verbo haber, de lo que ocurrió con haber en primer término, posteriormente haber. Pero ocurre en muchas construcciones, para explicar la evolución de muchas estructuras de la lengua. De hecho, yo tuve la oportunidad, por eso quiero tanto este tema de la gramaticalización, porque mi tesis doctoral precisamente trató de la gramaticalización de una perífrasis que se empleaba como prohibición. ¿Sí? Entonces, ¿por qué les hago este comentario? Porque quiero que les quede en la mente también que la gramaticalización no solo ocurrió con avere,
posteriormente haber, sino que es un proceso que explica muchísimos cambios en nuestra historia de la lengua española. Les voy a enviar para que lo tengan para la vida un artículo en el que se habla sobre la gramaticalización como proceso y eh, y mejor dicho, qué contextos o qué estructuras de la lengua española podría, o mejor dicho, la evolución de ciertas estructuras de la lengua española, cómo podría explicarse a través de dicho proceso, porque es bastante frecuente y se usa con acusada recurrencia para explicar el cambio. ¿Sí? Entonces, por favor, si mañana no les he enviado el artículo, me hacen el favor de recordarme para enviarlo. Siempre es bueno que tengan información extra. Entonces, volviendo a la clase. Vimos acá la interpretación de este ejemplo atribuyéndole un sentido transitivo de posesión al verbo habere. Pero ahora, si retomamos el ejemplo anteriormente expuesto y a la luz de lo recién dicho respecto a la gramaticalización de habere, en la referida oración de Cicerón se da la posibilidad de hacer un cambio semántico, porque la idea de posesión cede ante la función de auxiliar. Examinemos nuevamente el mismo ejemplo. Habe occultellum comparatum. Podríamos interpretarlo también de esta forma, no viendo habere como un verbo transitivo que indica posesión, sino habere como un auxiliar. Entonces ya el sentido cambia, porque el sentido entonces sería he comprado el cuchillo. Bien. Entonces fíjense cómo cambia el sentido por completo y se le da además un matiz temporal que en la interpretación original no tenía. Claro, esto es como un ejercicio, ¿no? Que evaluando el mismo ejemplo a la luz de las dos interpretaciones posibles, ¿no? La que tendría canónicamente en la latinidad el verbo habere y la que se le podría haber atribuido luego una vez suscitada la gramaticalización de habere. Desde luego, y como yo siempre les insistí mucho en nuestras primeras clases, en nuestras sesiones introductorias al curso, todo cambio lingüístico se da gracias al uso que los hablantes hacen de una determinada lengua. ¿Sí? Un cambio no puede estar respaldado si no lo respalda, valga la redundancia, el uso. Bien, para que haya un cambio, la novedad tiene que ser empleada por los usuarios de una lengua. Bien, para hablar en efecto de un cambio. Por eso les digo allí entonces que se debe resaltar el hecho de que el cambio en cuanto al uso de habere se dio gracias al uso. Esa tendencia de pasar o de que el verbo haber indicara solo posesión para posteriormente emplearlo en la constitución de un tiempo verbal específico. En este caso de tiempos perfectivos, los llamados tiempos compuestos. Cuando les hablo de tiempos perfectivos, quiero quedarles esto muy claro. Me refiero a tiempos que, en cuanto a la categoría del aspecto gramatical, indican cuál es la constitución temporal interna de la acción verbal. Si se trata de una acción que ya acabó o no ha acabado, si es una acción que se prolonga en el tiempo. A eso me refiero con aspecto y a eso me refiero con tiempos perfectivos.
¿Quieren preguntar algo? ¿Repito algo? ¿Seguras? Jade, ¿todo bien? Bien. Bueno, cualquier cosa, cualquier duda me la hacen saber. Sí quiero que les quede muy claro esta parte de la gramaticalización, lo que ocurrió con Avere. Se me fue María Susana, esperemos un minutico a ver si se conecta. Quiero que les quede muy claro porque posiblemente pues va a haber varias preguntas en el cuestionario asociadas a este tema. ¿Sí? Entonces, pasemos ahora a hacer un matiz de suma relevancia con miras al estudio que vamos a hacer de los textos medievales. ¿Sí? A pesar de lo anteriormente dicho, debemos incidir en que se mantuvieron vacilaciones en cuanto al uso de haber, específicamente en cuanto al sentido de haber, como verbo transitivo y como indicador de pertenencia a lo largo del castellano medieval e inclusive después del siglo XVI. Repito, a pesar de lo ya dicho con respecto a la gramaticalización de habere, posteriormente haber, quiero que les quede algo muy claro también. A lo largo de la Edad Media castellana se mantuvieron vacilaciones. ¿Por qué vacilaciones? Porque en los textos medievales tú te puedes conseguir usos del verbo haber como indicador de pertenencia y a la vez usos del verbo haber como auxiliar. Todavía quedó un poco esa tendencia a lo largo de la Edad Media e incluso después del siglo XVI. Tan es así que, tan es así que esa tendencia de usar el verbo haber como verbo transitivo, que se mantuvo la tendencia inclusive después del siglo XVI, que esos usos de haber como indicador de pertenencia llegaron a América. De hecho, en muchos documentos coloniales americanos, venezolanos, tú te consigues usos de haber como verbo transitivo, como indicador de pertenencia. Y es más, les voy a dar un ejemplo de un documento venezolano, escrito en Araure. Fíjense ustedes, les cuento, paréntesis. Se trata de un litigio, bueno, un litigio no, perdón, de como una especie de diario que estaban levantando en la villa de Araure a propósito de un recorrido que hicieron allá. Y bueno, se consiguieron en el camino con unos maleantes allí, los detuvieron y bueno, empezaron como a tomarles la confesión de lo que hacían, ¿no? Y uno de esos maleantes dijo, hube una doncella. Hube es una forma arcaica del verbo haber, ¿sí? Hube una doncella. O sea, tuve una doncella, obtuve una doncella. ¿Qué quiso decir con eso? Que la violó. Hube una doncella. Entonces, repito, hube es una forma arcaica del verbo haber. Pero esa forma arcaica del verbo haber contiene en su sentido ese valor transitivo que tenía haber en la latinidad y que también tuvo haber a lo largo de la Edad Media. O sea que eso llegó a América. Bien. Esto es un comentario para la vida, ¿no? Me estoy yendo muy adelante en el tiempo, pero para que lo sepan. Fíjense ustedes, les voy a dar un ejemplo. Este ejemplo lo tomé de uno de los textos que vamos a comenzar a analizar la clase que viene, de Calila y Digna, ¿sí? En uno de esos textos, si mal no recuerdo, un cangrejo le pregunta a una garza, ¿qué tienes? Pero no le pregunta qué tienes, como lo haríamos nosotros en la actualidad. Le pregunta, ¿qué has? Has es una forma del verbo haber. Estoy respetando acá la ortografía general, ¿no? Por eso no tiene H. ¿Qué has? En lugar de ¿qué tienes?
Entonces, allí en el cuento, el cangrejo le está preguntando a la garza, ¿qué tienes? Pero lo hace de esta forma. ¿Qué haces? Empleando una forma de haber, ¿sí? O por ejemplo, pensemos en un caso del Mio Cid, la primera gran obra escrita en romance castellano. Estas apreciaduras, es decir, estos bienes, estas pertenencias, estas apreciaduras, Mio Cid presas las ha. Fíjense ustedes. En lugar de estas apreciaduras o bienes, Mio Cid presas las tiene. Y esa relación de pertenencia de los bienes con respecto al Cid, fíjense, se realiza por medio del verbo haber, con sentido de tener. ¿Lo ven? ¿Sí? Ámbar, ¿todo bien? Jade. Entonces, ¿qué quiero que les quede claro? Bien, haber se gramaticalizó. Chévere. Habere, posteriormente a haber, pasó a fungir como auxiliar de los tiempos compuestos, perdiendo su función primigenia inicial como verbo transitivo. Perfecto. Pero esto no quiere decir que posteriormente a haber, en la Edad Media castellana e incluso después del siglo XVI, no quedó por allí relegado con ciertos usos como verbo transitivo también, es decir, como indicador de pertenencia. De hecho, en los textos medievales que vamos a analizar la próxima clase, te consigues el verbo haber en un mismo texto como auxiliar y a la vez como verbo indicador de pertenencia. En un mismo texto. Estamos. María, ¿todo bien? ¿Sí? Bien. Bien. Ahora, vimos cómo a partir de esa gramaticalización de habere se formaron todo este conjunto de tiempos perfectivos o tiempos compuestos. ¿Por qué compuestos? Porque llevan dos términos o dos constituyentes. Pero ¿qué pasa? A raíz de esa gramaticalización, se generaron dos contextos bien particulares. El primero, la formación del tiempo futuro, y el segundo, la formación del tiempo condicional. Vamos a ver en este momento cómo fue la formación del futuro, ¿sí? Del tiempo futuro. Que, repito, tanto la formación del tiempo futuro como del condicional se suscitaron a partir de la gramaticalización de haber. Fíjense ustedes todo lo que se reestructuró por solo gramaticalizarse un verbo. Se generaron los tiempos compuestos, se cambió la forma de indicar tiempo futuro y de paso se creó otro tiempo inexistente en la latinidad que era el condicional. El tiempo condicional propiamente tal, ¿no? No es que la idea de condición no se podía eh, eh, indicar en el latín.
Empecemos con el futuro. Las formas clásicas correspondientes al futuro de indicativo, en este momento estoy leyendo, ¿no? Las formas clásicas correspondientes al futuro de indicativo desaparecieron, siendo reemplazadas en un primer momento por el tiempo presente y más adelante por la perífrasis compuesta por un infinitivo más formas conjugadas de habere. Entonces, por ejemplo, amare habeo. Esto no solo significaba posibilidad o necesidad de amar, sino algo así también como he de amar. Es decir, esta perífrasis de infinitivo más formas conjugadas de habere, en este caso para la primera persona, transmitía, por medio de esa perífrasis, se transmitía en cierto modo ese sentido de futuridad, ¿no? Ese sentido de posterioridad. Bien. Ok. ¿Qué pasa? ¿O qué pasó después? Esta perífrasis de infinitivo más formas conjugadas de habere desembocó más tarde en las formas de futuro romance, es decir, en las formas de futuro que se originaron en el romance castellano, en los primeros tiempos del romance castellano y que se evidenciaron muy frecuentemente a lo largo de toda la Edad Media castellana. Bien. ¿Por qué? Porque dice que esta perífrasis de infinitivo más formas conjugadas de habere habría de desembocar en las formas de futuro romance, porque a lo largo de toda la Edad Media castellana había dos posibilidades de expresar el tiempo futuro. ¿Sí? Ya vamos a ver cuáles son esas posibilidades. Reitero, la perífrasis de infinitivo más formas conjugadas de habere habría de desembocar más tarde en las formas de futuro romance. ¿Cuáles son esas formas de futuro romance? Son dos. La forma sintética y la forma analítica. La perífrasis de infinitivo más formas conjugadas de habere, que era la manera de indicar la idea de tiempo futuro, desembocó dicha perífrasis más tarde en las formas de futuro romance. ¿Cuáles son esas dos formas de futuro romance? Una forma sintética, que la seguimos empleando hasta nuestros días, y una forma analítica. Ya las vamos a ver. Entonces, muchachas, fíjense ustedes, esta perífrasis, ¿verdad? La tenemos acá, que era la manera de indicar un sentido de futuro, ¿no? El tiempo futuro. Infinitivo más formas conjugadas de habere. Pero ¿qué pasó? Estas formas conjugadas de habere, de la perífrasis, evolucionaron, ¿sí? Evolucionaron para cada una de las personas gramaticales. Ya, demos un minuto a que vuelva Susana porque se desconectó. Bien, ya volvió Susana. Entonces, repito, estas formas conjugadas de habere, que se combinaban con un infinitivo, estas formas evolucionaron, pero evolucionaron de una forma bastante particular para cada una de las personas gramaticales. Y a partir de esa evolución de las formas conjugadas de habere, se crearon las dos posibilidades de futuro romance, la analítica y la sintética. Repito, a partir de estas formas conjugadas de habere,
que evolucionaron de una forma muy particular para cada una de las personas gramaticales. A partir de esa evolución de las formas conjugadas de haber, se crearon las dos posibilidades de futuro romance, la analítica y la sintética. Ya las vamos a ver, ¿sí? Pero quiero que tengan este preludio de lo que ocurrió con estas formas conjugadas de haberes y por qué son tan importantes para la creación de esas dos posibilidades de futuro, la analítica y la sintética. Les repito también que la sintética, la forma sintética de futuro, todavía la empleamos. Es la manera que nosotros usamos diariamente para indicar futuro, el tiempo futuro. Entonces, en adición a lo dicho, así pues, voy acá, así pues, las formas conjugadas de haberes en el paso del latín al castellano medieval evolucionaron de la siguiente manera para cada una de las personas gramaticales. Acá hay un error de tipeo que hay que resolver. Vamos a ver cómo fue la evolución de esas formas conjugadas de haberes, de acá, de la perífrasis. Fíjense ustedes, todas las formas conjugadas de haberes, ¿sí? ¿Están conjugadas en qué? ¿Para qué tiempo? Presente. Exactamente, muy bien. Entonces tenemos las formas conjugadas de haberes en presente para cada una de las personas gramaticales. Vamos a ver cómo estas formas que están a la izquierda, en la columna a la izquierda, evolucionaron a sus correspondientes formas medievales, ¿sí? Vamos a verlas. Formas medievales que, como les decía en la lámina anterior, dieron origen a las dos posibilidades de futuro romance, la sintética y la analítica. En el caso de Avio, fíjense cómo evolucionó. Evolucionó a dos posibilidades. Aio, que puede estar escrito con Y o con I, e incluso sin H, en los documentos medievales. Y la segunda posibilidad, E. Bien. Para la segunda persona, aves, evolucionó a ais y as. Avet. Fíjense a lo que evolucionó en la Edad Media. Ait, a. Para la primera de plural, fíjense a lo que evolucionó en la Edad Media. Habemus, hemos. Para la segunda de plural, fíjense lo que, como evolucionó en la Edad Media. Habetis o eis. Perdón, fíjense lo que la evolución. Habedes, eis. ¿Sí? ¿Recuerdan por qué el porqué de esta D, verdad? ¿Lo recuerdan? La sonorización de la T acá entre vocales. Lo que posteriormente dio origen a las formas diptongadas. Acá tenemos una. ¿Sí? Y finalmente Avent, para la tercera de plural, que evolucionó a ant y también a an. Les pido por favor que con miras a la práctica que vamos a tener el miércoles, le tomen una foto en este momento a este cuadro y lo tengan a la mano. Y traten de revisar esto con sumo detenimiento. Es decir, que traten de ver con sumo detenimiento a qué evolucionó cada una de las formas de presente para cada una de las personas. ¿Por qué? Porque estas posibilidades que están acá en la columna de la derecha nos van a permitir apreciar cuándo nos consigamos con un futuro analítico y cuándo nos consigamos con un futuro sintético. ¿Sí? Ténganlo muy presente. Ya vamos a ver por qué.
Entonces, repito, todas estas formas conjugadas de habere evolucionaron de esta forma para cada una de las personas gramaticales. ¿Sí? Entonces, al evolucionar estas formas de habere, cambió la forma de indicar el tiempo futuro. Y a partir de esta evolución que ustedes observan en la columna derecha, se produjeron entonces las dos formas de futuro castellano, de futuro romance, la analítica y la sintética. A partir de estas formas de acá, vamos a ver cómo fue la combinación. ¿Sí? Hasta acá me están siguiendo. Ya vamos a ver los ejemplos de todas formas. No se asusten. Igual nos regresamos si es preciso regresar. Entonces, así pues, por tan solo mencionar un ejemplo, las formas de futuro para el verbo comer, por ejemplo, en castellano medieval, para todas las personas gramaticales serían las siguientes. Comenzamos con las formas analíticas. ¿Por qué analíticas? Porque se componen de dos términos. Por eso son analíticas, de dos constituyentes. Fíjense ustedes. Para la primera persona del singular, ¿cómo sería el futuro analítico? Para todas las personas, siempre la expresión del futuro va a comenzar con un infinitivo. ¿Sí? Se mantiene entonces la tendencia del latín un poco. ¿Por qué? Porque en el latín, bueno, en una parte ya, eso no fue siempre, se manifestaba la idea de futuro por medio de un infinitivo más las formas conjugadas de habere, como ya les había dicho. Entonces, estas formas conjugadas de habere evolucionaron, como vimos en el cuadro siguiente, acá. Entonces, esas formas ya evolucionadas de habere se combinan con un infinitivo para dar origen a las formas analíticas. Recuerden ustedes que, como ya les había dicho, había dos posibilidades de futuro romance o castellano: la forma analítica y la sintética. Vamos a ver cómo se produjo la forma analítica. Esa forma analítica se produjo combinando el infinitivo del verbo más las formas evolucionadas de habere. ¿Sí? Entonces, echemos para atrás, para el cuadro de atrás. ¿Cuáles eran las formas evolucionadas de habere para la primera persona? Ayo, e. ¿Sí? ¿Las ven? Acá. Entonces te pregunto, Margeli, ¿cómo podría ser entonces el futuro analítico en romance, en castellano medieval? Si se produce combinando el infinitivo más cualquiera de las formas evolucionadas de habere. Ajá, o comer e, cualquiera de las dos posibilidades. Fíjate tú. Para la primera persona del singular, comer ayo o comer e. Ambas posibilidades significan yo comeré, o sea, indican futuro. Ahora, echemos para atrás. Ana, por favor, ayúdame acá. ¿Cuáles son las formas evolucionadas de habere en presente para la segunda persona del singular? Comer, as. Ajá, o comer ice también. Okay. Bien, fíjate. Yo voy, tú vas a comer. Algo así. No, porque esto es futuro. Este es más futuro, el Okay. futuro del verbo base. Entonces sería algo así como comerás. Okay. ¿Sí? Entonces fíjate. Comer ice o comer as. Lo que significa todo lo que está entre comillas simple es significado. ¿Oyeron? Lo que significa una expresión. Entonces, comer ice o comer as significa tú comerás. Vamos para atrás de nuevo. Jade, ayúdame acá.
¿cuáles son las dos formas evolucionadas de habere para el presente de la tercera persona del singular? Las tenemos acá. ¿Cuáles son? Comer ay y comer a. Exactamente. Esas dos posibilidades, comer ait o comer a, significan él o ella comerá, futuro. Para atrás de nuevo. Primera persona del plural, presente e indicativo. ¿Cuáles fueron las formas evolucionadas de habere? Habemos, hemos. Quiere decir que el futuro del verbo comer para la primera de plural sería comer habemos o comer hemos. Vamos a ver si eso es cierto. Comer habemos o comer hemos. Ambas posibilidades significan nosotros comeremos. Para la segunda de plural, formas evolucionadas de habere, perdón. Habedes, eis. Quiere decir que el futuro del verbo comer sería comer habedes o comer eis. Vamos a ver si es cierto. Efectivamente, comer habedes o comer eis. Ambas son dos posibilidades de futuro analítico para la segunda persona del plural del verbo comer. Y finalmente, fíjense ustedes, para la tercera del plural, el futuro analítico, las dos posibilidades, ellos comerán, comer ant o comer an. Fíjense ustedes que tenemos las dos posibilidades, las dos formas evolucionadas de habere, que las tenemos acá, ant, an. Comer ant, comer an. Lo que significaría ellos comerán. ¿Sí? Entonces, fíjense, por eso era que les insistía tanto. Por favor, tengan muy presentes estas posibilidades de evolución del verbo habere. ¿Sí? Porque hay dos posibilidades para cada persona, lo que implica que va a haber dos posibilidades de futuro analítico para cada persona, como lo vimos en la lámina con respecto al futuro del verbo comer. Fíjense, comer ayo, comer e. Para cada persona hay dos posibilidades. Y va a depender de la evolución de habere para cada una de las personas. Entonces, voy a repetir, porque creo que acá en este contexto sí vale la pena hacer una repetición. Fíjense ustedes, las formas clásicas correspondientes al futuro de indicativo desaparecieron, siendo reemplazadas en un primer momento por el tiempo presente y más adelante, que es lo que nos interesa a nosotros en este momento, por la perífrasis constituida por un infinitivo más formas conjugadas de habere. Por ejemplo, amare habeo. Esto no solo significaba posibilidad o necesidad de amar, sino también algo así como he de amar. ¿Bien? Ahora bien, la perífrasis, es decir, esta de acá, infinitivo más formas conjugadas de habere, habría de desembocar más tarde en las formas de futuro romance. Bien, así pues, las formas conjugadas de habere en el paso del latín al castellano medieval evolucionaron para cada una de las personas gramaticales. Vamos a ver cuál fue esa evolución. Fíjense que para cada una de las personas hay dos posibilidades. Bien.
por lo que habrá dos posibilidades de futuro analítico para cada persona gramatical. Tomemos por caso las formas evolucionadas de habere para la primera de plural. Habemus, hemos. Si pensamos en el verbo comer, el futuro del verbo comer, el futuro analítico, las dos posibilidades, en la Edad Media castellana sería comer habemos o comer hemos. Vamos a ver si eso es cierto. Comer habemos o comer hemos. Cualquiera de las dos posibilidades significará nosotros comeremos. Cualquiera de las dos. Repito. ¿Sí? Entonces, para cada persona va a haber dos opciones o dos posibilidades de futuro analítico. Pero nosotros no empleamos esta forma de expresar futuro en la actualidad, ¿verdad? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque a la par de las formas analíticas de futuro, que las estamos viendo acá en pantalla, se creó también la forma sintética de expresar futuro, que es la forma empleada en la actualidad. Vamos a verla. Tenemos también las formas sintéticas de futuro, las cuales se originaron en el castellano medieval, en la Edad Media, en los tiempos, en los inicios del romance castellano más precisamente, y perviven aún en el español moderno. Para la primera persona, comeré. Para la segunda, del singular, comerás. Para la tercera, del singular, comerá. Para la primera de plural, comeremos. Para la segunda de plural, comeréis, si es la diptongada, para el voz plural, o comerán. Y para la tercera de plural, comerán. Las reconocemos, las usamos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El futuro de un verbo en los textos medievales se puede dar de dos formas. De forma analítica y de forma sintética. Y a su vez habrá dos posibilidades de futuro analítico. Bien. ¿Cuál fue la posibilidad, o mejor dicho, la forma de expresar futuro que llegó al español moderno? ¿La analítica o la sintética? ¿Cuál fue? La sintética. La sintética, exactamente. Muy bien. ¿Hasta acá todo bien? ¿Quieren preguntar algo? ¿Repito algo? Ámbar dice que no. Ana, ¿todo bien? Jade, ¿repito algo? ¿No? María, ¿todo bien? Ok, entonces ya vimos el origen a partir de la gramaticalización de Habere de los tiempos compuestos o perfectivos y vimos también el origen, o mejor, sí, bueno, el origen del futuro, del tiempo futuro y de las maneras como se expresaba el tiempo futuro en la Edad Media. Dos formas analíticas y una sintética. Nos queda por ver el origen de un tiempo más, que ese tampoco existía en la latinidad, al igual que los tiempos perfectivos. Me estoy refiriendo específicamente al tiempo condicional. Que con el tiempo condicional ocurrió algo similar a lo que ocurrió con el futuro, a lo que acabamos de ver con el futuro. Pero las voy a dejar descansar por hoy. Vamos a hablar del condicional el próximo miércoles. Vamos a ver una lista de adverbios, preposiciones y conjunciones en su forma medieval. Y allí entonces sí pasamos al análisis. Pero, por favor, previo al análisis, previo a la práctica que vamos a hacer con los textos medievales, necesito que se tomen el tiempo de repasar lo que hemos visto a lo largo de la unidad de sintaxis, particularmente estas formas de acá.
Las dos posibilidades o la evolución de haberes para la formación del futuro. ¿Sí? Las dos posibilidades que hay para cada persona gramatical. Ya saben, cualquiera de las dos posibilidades para cada persona se va a combinar con un infinitivo. Por ejemplo, amar ayo, amar e. Eso significará amaré. Y allí tendremos las dos posibilidades analíticas del verbo amar en futuro. Y que a la par de las formas analíticas se creó también la sintética. Amaré. ¿Quedó eso claro? Bueno, si tienen alguna duda, me la hacen saber. Recuerden que ustedes tienen su horario de consulta. Estaré pendiente desde el día de mañana hasta el jueves para que me envíen la solución de las palabras que les asigné para la prueba de fonología histórica. Voy a detener el video